ワンピースは実在する。あわよくば知りたい。その昔ネフェルタリ家の王は世界に何をしたのか。トムさん、この状況ならきっとあんたも。その人魚姫、もしかしてこう呼ばれてたんじゃないかしら。古代兵器ポセイドン。ある巨大な王国の姿。かつては強大な力を誇ったようだが、その国の情報は必要なまでに書き消されておる。俺は死なねえぜ、相棒。俺はやるぞ、海賊王に俺はなる。 Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Pero esta vez, en lugar de estar hecha por mí, lo está por un suscriptor, Fernando García, quien ha acudido a mí para poder hacer eco de ella y que llegue el mayor número de gente posible, porque esta teoría desde luego que lo merece, ya que se habla sobre Im, en quién puede estar basado y su vida, del gran reino que existió durante el siglo vacío y la importancia que tiene en la actualidad del mundo de One Piece a través de los países aliados que a día de hoy siguen existiendo, y por ende sobre la propia historia del mundo de One Piece, y cómo no, sobre qué es el propio One Piece. Algunos puntos quizás no resulten muy fáciles de entender, y puede que hasta el comienzo os parezca un poco denso, pero hacedme caso cuando os digo que merece la pena continuar viéndolo hasta el final, donde se enlazará todo y seguro que lo entenderéis mejor. Espero que le podáis prestar la mayor atención posible y que agarréis algo para comer, porque esto va para largo. ¡Empecemos! El primer tema del que vamos a comenzar a hablar es sobre Im. El nombre de Im probablemente esté basado en el erudito egipcio Imhotep, también llamado Imutes, pero creo que su relación es todavía mayor con un dios egipcio muy importante, el dios Tot. Parece ser que Im está muy relacionado con el concepto de Dios, ya que los radicales de su nombre, que está escrito en katakana, se parecen mucho, por no decir que es igual, al primer kanji de Buda, pero igualmente iremos viendo a lo largo de la teoría más relaciones y ejemplos. Además, al igual que Tot, que está considerado dios de la sabiduría y tenía autoridad sobre todos los dioses egipcios, sucede lo mismo con Im en One Piece, siendo el líder del gobierno mundial y teniendo autoridad sobre los Tenryubitos y el Gorosei. Como dato extraordinario, el nombre real egipcio de Tot, que era su nombre en nomenclatura griega, curiosamente empieza por D, y es Diehuti. Tras dar esta breve explicación, empecemos con la teoría como tal. Tot, aparte de lo anterior, también fue el inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las artes y las ciencias. Creo que este paralelismo nos da a entender que Im conoce información sobre los poneglyphs, y aquí se presenta uno de los grandes problemas que requieren explicación. Según Oda, contándonos la historia de Zou y Wano, hace 800 años, en el país de Wano, un clan de canteros conocidos como la familia Kozuki inventó unos bloques de piedra indestructibles con el propósito de tallar importante información en ellos con la intención de grabar la historia y a su vez evitar la destrucción de la misma. Estos bloques de piedra se convirtieron en los poneglyphs, y también nos contó a través de Clover que hace también 800 años el gran reino fue destruido, y según nos dijo, ojo con estas palabras que son muy importantes, por lo que prestad mucha atención, sabiendo que podían perder la guerra y que la información sería destruida por sus enemigos, el reino esculpió sus escrituras en unas piedras indestructibles, los poneglyphs, para poder pasar el mensaje a las futuras generaciones. Es decir, primero los Kozuki construyeron los poneglyphs, después los habitantes del Gran Reino escribieron en ellos los mensajes y por último esperaron que las futuras generaciones pudiesen leerlo. Finalmente, sabemos que en los poneglyphs se cuenta la historia del siglo vacío y que fueron dejados en manos de antiguos descendientes, quienes los protegieron de aquellos que buscaban destruirlos. Pero si el gran reino fue destruido a la vez que mandaron construir los bloques de piedra a los Kozuki, aunque hubieran tenido tiempo de llevarlos al gran reino, ¿quién escribió los poneglyphs? Y aún más extraño,
cómo se los llevaron de allí ya escritos mientras el Gran Reino era destruido sin que sus enemigos les detuvieran. Y si ya estaban escritos, ¿qué más daba que los enemigos se hicieran con ellos? Al fin y al cabo, no deberían de saber qué ponían ellos si no entendiesen ese idioma. Toda esta información nos aclara que antiguamente este lenguaje era común y que actualmente sería una lengua extinta, y ese a su vez es el motivo de que nadie los pueda descifrar en la actualidad. Entonces se nos presentan diferentes opciones igual de válidas de cómo Im sabría que ponen los poneglyphs. Viene del siglo vacío, es un D, él los escondió, etc. Lo cual llevó a que después del siglo vacío y la destrucción del Gran Reino, cuando una población, Ohara, quiso saber más de lo sucedido, se declaró su destrucción y la prohibición de estudiar los poneglyphs sabiendo, según nos han confirmado en la serie, el peligro que supone la verdad que ocultan para el gobierno mundial. Yo creo que Im leyó los poneglyphs después de su creación, pero él no lideró la guerra contra el Gran Reino como figura de autoridad, sino que él por ese entonces aún era un niño. Para explicar este acontecimiento hace falta puntuar un par de cosas. El Gran Reino parecía ser un lugar muy avanzado para su época, suponiendo una amenaza para el resto del mundo, lo cual provocó su destrucción. Pero si eran tan avanzados, ¿por qué mandaron a pedir unas piedras indestructibles a un clan de Wano? Bien, creo que la explicación más lógica es que el Gran Reino no se limitaba a una única zona demográfica, como una sola isla, sino que tenía diferentes lugares e islas a lo largo del mar provista de ciudadanos y familias del Gran Reino. Y algunos de estos lugares eran Wano, Elbaf, Shandora y la ciudad Esmeralda. Creo que esto es así debido a que tanto Wano como Elbaf actualmente son dos países fuera de la legitimidad del gobierno mundial, y por ende no fueron parte de la unificación de países que formaron la alianza para destruir el Gran Reino y formar el gobierno mundial. Además de que en el caso de Wano sabemos que eran aliados del Gran Reino durante el siglo vacío. Hablaremos de la ciudad Esmeralda más adelante. En el caso de Shandora, como sabemos por las deducciones de Robin durante el arco de Skypiea, fue destruida durante el siglo vacío por los 20 reinos antes de la formación del gobierno mundial. El motivo es porque ellos poseían lo que aparentemente era un poneglyph, al igual que los que habían descubierto que estaba trabajando en el Gran Reino. De esta manera los declararon una amenaza y decidieron destruir la ciudad. Sus habitantes la defendieron para evitar su destrucción y que su información cayera en manos de esta alianza. Pero, ¿cómo es posible que este poneglyph ya estuviera en Shandora antes de que el Gran Reino fuese destruido? ¿Cómo llegó hasta allí en tan poco tiempo si Shandora fue atacada antes que el Gran Reino? Bien, aquí Oda nos dejó una gran pista que parece insignificante, pero la cual ya ha dado explicación y ha justificado en el manga. La verdad sobre este poneglyph es que es un antiguo texto parecido a un poneglyph inscrito en un muro que revelaba la existencia de la campana dorada, pero esa escritura es anterior a la existencia del resto de poneglyphs del mundo. Por lo tanto, no es un poneglyph del Gran Reino, y la explicación que Oda ha dado a la existencia de esta escritura aparece en la mini historia de Enel. De un dibujo antiguo en la ciudad de la luna sabemos que los antepasados de los tres pueblos del cielo, Skypians, Sandia y Vilkans, habían vivido sobre la luna juntos hace mucho tiempo, pero por algún motivo se trasladaron a vivir a la tierra y se separaron. Su remota historia sobre todo deja misterio, pero en esta teoría nos ilumina el orden de los acontecimientos y lo que desencadenó durante el siglo vacío. Sabemos que algún tiempo en el pasado los Skypians se instalaron en la región que ahora llaman Skypiea y los Shandia llegaron a la actual isla de Yaya. En el año 402 se fundó Shandora y un tiempo después fue cuando se decidió crear esa escritura para proteger la campana dorada, y en la cual, al entrar en contacto con el Gran Reino años después y unir sus conocimientos con la gente de Yaya, ocultaron un poneglyph en agradecimiento en su querida y protegida campana dorada, el cual ocultaba la existencia del arma ancestral Poseidón y su localización. Por desgracia, en el año 722 cayó en la Gran Guerra contra la Alianza de los 20 Reinos, y hasta el 12 de mayo de 1122 no volvimos a saber de ella, cuando Montblanc Noland consiguió salvarse de una tormenta gracias al sonido de una campana llegando a Yaya por primera vez.
Posteriormente, en 1127, sus ruinas ascendieron a los cielos ocultando la información de la campana, el poneglyph y el arma ancestral Poseidón hasta la época de Roger y posteriormente hasta la llegada de Luffy. La minihistoria de Enel explica por qué y cómo Shandora formó parte y alianza con el Gran Reino, y el motivo que creo que llevó a compartir conocimientos y formar alianzas entre sí es porque el Gran Reino compartía unos ideales de igualdad entre las razas por la cual podían obtener mayores avances culturales, médicos, armamentísticos, históricos, etc. Creo que ese era el objetivo y modo de vida del Gran Reino. Como datos extraordinarios, Thoth era considerado también un dios lunar, e irónicamente otro personaje proclamado como dios en la serie fue quien visitó la luna revelando toda esta información, un guiño muy conveniente por parte de Oda para poder explicar la historia de Shandora. También Noland en sus aventuras antes de llegar a Yaya llegó a una isla del Nuevo Mundo donde vivía una raza muy peculiar, salvándola de los humanos y la cual a día de hoy forma parte de la gran alianza de Luffy, el Reino Tontata, al igual que también está aliado a Luffy el otro territorio mencionado en el poneglyph de Shandora y con relación a toda esta historia, la isla Gyojin. Volvamos al origen de Im. Nos hemos quedado con la información que he dado de que era un niño cuando se destruyó el Gran Reino. Por tanto, él no formó directamente parte de la alianza de los 20 reinos para destruir al Gran Reino. Quien sí participó en esa guerra creo que fue su padre. Apostaría a que este personaje, el cual quizás conozcamos a través de información o historia que nos revela el Gorosei al revelarse información del siglo vacío en la serie, estaba inspirado en el daimyo japonés Toyotomi Hideyoshi. Creo esto debido a que él es uno de los personajes históricos más importantes de la historia de Japón, y curiosamente en su vida perteneció al clan Oda. Además de que fue quien mandó a formar el Consejo de los 5 Grandes Ancianos, paralelismo que vemos en One Piece con el Gorosei, el cual fue formado para gobernar hasta que su hijo Hideyori cumpliera la mayoría de edad. Con la creación del consejo formado por 5 personas, Hideyoshi esperaba que los distintos componentes del mismo se equilibraran, impidiendo que ninguno de ellos se hiciera con el poder, misma explicación que Oda nos ha dado para justificar la existencia del trono vacío y la unificación del gobierno mundial. En la serie finalmente hemos visto que este acontecimiento es tan solo una mentira y que alguien sí lidera el mundo desde las sombras, Im, el cual efectivamente creo que también está basado parcialmente en Hideyori, el hijo del daimyo Hideyoshi, y efectivamente creo que el Gorosei se formó para liderar el recién formado gobierno mundial en la ausencia del padre de Im, y siendo Im aún un niño, ordenando al Gorosei fingir esa igualdad pero proteger y guardar el trono hasta que su hijo se convirtiese en adulto. Aquí entra en juego unos datos destacables más sobre el daimyo Hideyoshi. Era de origen humilde, sirvió a los ejércitos de Oda Nobuhide, padre del famoso Oda Nobunaga. Deseaba ser shogun y obtuvo logros para ello, pero el emperador no le podía entregar ese título debido a su origen humilde, y rechazó ser adoptado como hijo por el que era el shogun de su región y poder heredar el cargo. Todo esto podría llegar a influir lo que voy a explicar ahora. El dato más importante es que él tuvo otro hijo que era el legítimo heredero y para poder convertir a Hideyori en el nuevo heredero, le ordenó a su hijo mayor, para evitar una guerra por la sucesión, exiliarse a un monte y años después cometer suicidio. Creo que hay un personaje en One Piece relacionado con los antepasados de este legítimo heredero, y ese es Shanks el pelirrojo. Las pistas que ha dejado Oda sobre este personaje son pocas, pero sí que lo hemos visto hablando con el Gorosei a pesar de ser un pirata, recibiendo un trato especial por ser quien era, además de ser el encargado de determinar quién era el portador de la voluntad de Roger. No voy a profundizar más en este tema, solo quería mencionarlo. Volviendo al eje principal, creo que el padre de Im se llevó a este junto a sí mismo a otro lugar para no tener que vivir en la nueva tierra de los dioses, y así poder ocultar el plan que tenía para el futuro de su hijo. Esto explicaría por qué la existencia de Im se mantiene en secreto incluso en la actualidad a la gente que vive en Mariejoa, en el dominio de los dioses, y a todo aquel que forma parte del gobierno mundial a excepción del Gorosei, y ese lugar fue Arabasta.
Posiblemente el rey de ese momento falleciera después de la guerra contra el Gran Reino, y el padre de Im tomó su lugar, suplantando y continuando el linaje de los Nefertari sin perturbar de esta manera la historia del reino, ocultando esta información y también así para ocultar y proteger uno de los poneglyphs que habían logrado robar del Gran Reino, el cual se encuentra actualmente en la tumba de los reyes, que contiene la información del arma ancestral Plutón. Es decir, el padre de Im aprovechó la muerte del rey Nefertari que había durante el siglo vacío para suplantarle, pero nunca dejando una mala impresión sobre los habitantes del reino, ya sea como virrey por ser los príncipes Nefertari de esa época muy jóvenes como para gobernar, o imitando su apariencia física mediante un poder y haciéndose pasar por él, como el propio Bon Clay y Crocodile hicieron con Cobra durante el arco de Arabasta, creando de esta manera un gran paralelismo. Sea como fuere, el rey original de esa época ya había tenido descendencia, por lo tanto la sangre del padre de Im no está en las siguientes generaciones de Nefertari, por eso el Gorosei sigue considerándolos como traidores, e Im no creció como príncipe de Arabasta, sino que más bien en las sombras hasta tener la edad suficiente como para poder reinar en la oscuridad en Marieyoa. Llegados a este punto, queda hablar de un personaje más relacionado con Im y Arabasta. Ese personaje es nuestra querida Vivi. En el capítulo 908 del manga, Im aparece con diferentes carteles de recompensa, entre los que se muestra el de Luffy, Kurohige y una foto de Shirahoshi. Im clava su espada sobre los 3 carteles mencionados y se dispone a subir y sentarse en el trono vacío con una imagen de Vivi en la mano. ¿Qué querrá Im de la princesa de Arabasta? Repasemos los datos. Vivi parece estar basada, al menos parcialmente, en la famosa reina egipcia Nefertari Merietmut, y ella en un futuro se convertirá también en reina. En la serie podremos detallar que las 2 cosas más destacadas de la historia mostrada en Arabasta hasta el momento son el poneglyph que detalla la ubicación del arma ancestral Plutón y la decisión de no mudarse a Marieyoa. El tema del poneglyph ya lo hemos resuelto durante la teoría, pero no tenemos aparentemente más relación al respecto, excepto la de que Crocodile tenía como objetivo, cuando invadió Arabasta, encontrar el arma ancestral Plutón para derrotar al gobierno mundial. Hablaremos de esta arma ancestral un poco más adelante. Si investigamos un poco la historia real de Nefertari, nos topamos con un dato curioso. Uno de los diferentes títulos con los que se conocería a la reina Nefertari fue esposa del dios, que era el apelativo más alto que podía alcanzar una mujer en el antiguo Egipto, y que incluía otros títulos rituales como divina adoratriz y mano de dios. ¿Tendrá esto relación con el interés que ha mostrado Im en Vivi? Es posible, pero no tenemos más datos en los que poder basar esta afirmación, por lo tanto la explicación más posible sea que en su juventud Im conoció a una joven en el reino de Arabasta con un sueño, de la cual posiblemente se terminó enamorando, pero que por algún motivo fuera asesinada, por ser la hija del anterior rey o algún otro motivo no determinante, y que la actual Vivi se parezca mucho a ella, pudiendo ser un antepasado o habiendo heredado su voluntad e ideales y quizás con ello despertando el interés de Im, convirtiéndola en su objetivo y entregando la misión al Gorosei de capturarla o interrogarle durante el Leveli, y por consecuencia, al intentar evitar y resistirse, la más que posible y aparentemente anunciada muerte del rey Cobra. Habiendo dado explicación al origen de Im y su relación con Arabasta y su historia, finalizamos esta parte de la teoría. Ahora nos toca hablar del buff, y aquí es donde se me va a tildar de loco. Os pido paciencia y gracias por haber llegado hasta aquí. Sé que está siendo tenso, pero ahora llega lo divertido. Se nos ha mencionado en repetidos casos lo poderoso que es el ejército del buff, hasta el punto de que incluso Big Mom afirmó que si hubiera conseguido casar a su hija con el príncipe del buff, ella hubiera podido derrotar al resto de los Yonko y convertirse en la reina de los piratas. Incluso el gobierno mundial logró unir a algunos de estos gigantes a su fuerza militar para la marina, llegando todos al puesto de vicecapitanes y promoviendo muchos experimentos para crear gigantes artificiales para sus filas. Es lógico que su tamaño y fuerza los hace imparables ante un humano cualquiera, pero ¿es esto realmente suficiente para, hipotéticamente hablando, derrotar a todos los Yonko? Creo que aquí se esconde un misterio y voy a tratar de resolverlo. Por lo que sabemos, los gigantes creen que morir en batalla es un gran honor. Ellos creen que los duelos son batallas sagradas entre los más fuertes para determinar quién gana el favor de los dioses del buff. A su regreso al buff, después de una victoriosa batalla, se les trata como héroes. Volvemos a encontrarnos aquí una palabra determinante y de la cual no tenemos más información al respecto en relación al buff:
dioses. A diferencia que en anteriores ocasiones, esta vez la palabra se expresa en sentido figurado, y voy a explicar por qué. Sorprendentemente, según explicó Oda, no todos los gigantes proceden del BAF, descartando obviamente a los mestizos con otras razas, y hemos conocido en la historia de One Piece a un gigante que sabemos al 100% que no procedía del BAF, y ese es Jaguar Di Saul, que detestaba el modo de vida de los gigantes del BAF, y el cual falleció en Ohara, protegiendo a Robin a manos de su amigo de la marina Aokiji. Y este personaje nos reveló una información que creo que es clave. Afirmó que todos los miembros de su clan llevan la D en su nombre, sin saber ninguno el significado. Oda no nos ha presentado todavía ningún otro gigante con la D en su nombre, y debido a su longevidad, mucho mayor que la de un humano, debemos de pensar que siguen vivos. Pues bien, gracias a esta información estoy 100% seguro que el lugar de donde procede este clan de gigantes es de uno de los territorios que formaban parte del Gran Reino, y por ello llevan la D en su nombre a pesar de no comprender su significado. Y creo que para los gigantes del BAF el significado de los dioses es parecido a como lo era para los vikingos, antepasados suyos que obtuvieron grandes avances y por la importancia de sus hazañas les otorgan un estatus de veneración. Esta afirmación se debe a que Oda confirmó que una de sus influencias a la hora de crear One Piece es la serie infantil de Vicky el Vikingo, la cual le encantaba a Oda cuando era pequeño, y uno de los hechos que creo que Oda escogió de esta serie para añadir a su obra es la influencia de las creencias vikingas. Ya hemos visto algunas celebraciones vikingas como el funeral del Queen Mary, por ejemplo, y la otra es la diferencia entre guerreros, que en One Piece la veríamos reflejada en los gigantes. En esta serie infantil se destacan las virtudes del protagonista, que a pesar de ser de poca estatura, enclenque y miedoso, destaca por su gran inteligencia e imaginación, y gracias a ello resuelve los problemas de los adultos de la tribu. Esto es precisamente lo que creo que diferencia a los gigantes del BAF de los procedentes del Gran Reino. Unos son guerreros venerados por su fuerza y barbarie, mientras que los otros destacan por sus conocimientos e inteligencia, y probablemente compartiendo un origen común muy antiguo. Tenemos muchas pistas por parte de Oda de que en el BAF los Mugiwaras van a salir reforzados de la isla, gracias a tener aliados gigantes entre sus filas, lo cual ya ha sucedido, pero de lo que estoy seguro es que este arco va a ser el más importante en cuanto a revelaciones de la historia de One Piece que vamos a tener. No tenemos prácticamente ningún dato de la historia del BAF ni de los gigantes, pero gracias a la cronología de One Piece podemos saber que ningún gigante que hayamos conocido lleva vivo desde el siglo vacío, siendo Jarl el más longevo con 365 años, el cual fue conocido en el pasado de Big Mom, y sabemos que hace más de 100 años formó la banda Piratas Gigantes Guerreros junto al fallecido Yorl. Por tanto, hay al menos 200 años de historia entre el siglo vacío y la actualidad que ningún gigante nosotros conocemos. Con esto creo que es más factible creer que hubiera gigantes en el Gran Reino y que tras su destrucción diferentes clanes de gigantes siguieron su legado en diferentes lugares del mar, venerando diferentes tradiciones y diferenciándolos entre sí. Además, el BAF se ha mantenido al margen del gobierno mundial todo este tiempo, contando con al menos 2 generaciones de gobernantes. Por tanto, de alguna manera han conocido información del gobierno mundial que ha evitado cualquier tipo de contacto, y creo que se debe al poneglyph que se encuentra en el BAF. Faltan varios poneglyphs por descubrir, y en concreto creo que se trata de un poneglyph histórico. De esta manera, los habitantes del BAF, gracias a sus antepasados del Gran Reino y el legado que dejaron en el BAF, probablemente a través de escritos, al igual que hacían los vikingos con sus sagas, edas y runas, comprendieron parte de la verdadera historia del siglo vacío para mantener protegido su país del gobierno mundial. Debido a esto se instauró una monarquía para que los secretos del BAF se mantuvieran ocultos, y de tal manera que con el paso del tiempo tan solo los miembros de la familia real poseyeran esta información. Esto explicaría por qué hay gigantes que se unieron a la marina, debido a que con el paso de los años y el fallecimiento de esa primera generación de gigantes del BAF, esta verdad se convirtió en un secreto para sus ciudadanos, y con ello gozarán de poder vivir libres.
Para dejar clara esta información, se resumiría en que hay gigantes procedentes del Gran Reino, y que tras la guerra, un poneglyph fuese llevado al BAF para ocultarlo del gobierno mundial y se formaría una monarquía. Cronológicamente debería haber sido el abuelo del príncipe Loki, para proteger la verdadera historia del siglo vacío, escrita en ese poneglyph y permitir al BAF y a la raza de los gigantes poder vivir libres. Bien, ¿y cómo van a descubrir los Mugiwaras este poneglyph? Creo que Oda ya ha dado respuesta a esta pregunta, con la introducción del actual príncipe, puede que ya sea rey del BAF, Loki. Parece que debido a su nombre, este personaje estaría claramente basado en el famoso dios Loki, y es lo más sensato, pero creo que eso no es todo. Hay un personaje de la mitología nórdica que encaja perfectamente en las intenciones de Oda. Este personaje es el gigante Utgarda Loki, significado del nombre Loki del exterior. No se sabe mucho sobre él, pero destaca por sus increíbles poderes y fuerza. En la Edda prosaica recibió al dios Thor y Loki junto a otro personaje de difícil pronunciación en su castillo y los sometió a una serie de pruebas que habían sido manipuladas por él. Muy resumidamente, Loki compitió en ver quién comía más con un hombre que resultó ser el fuego. Thor perdió en una lucha contra una vieja que resultó ser la personificación de la muerte. Perdió al intentar beber un cuerno de licor que resultó ser el mar. Y fracasó al ser retado a levantar a un gato que resultó ser la criatura mitológica Jormungandr. Por tanto, su poder era inmenso, incluso mayor que el de los dioses, convirtiéndose en un ser increíble que curiosamente terminó atado y torturado en una cueva al igual que el otro Loki. Y estaréis pensando, ¿qué diantres tiene esto que ver con One Piece? Pues bien, creo que el poneglyph no es el mayor descubrimiento ni misterio que se encuentra en el BAF. El mayor misterio oculto en el BAF y del que los Mugiwaras obtendrán conocimiento en esta isla es aquel necesario para poder encontrar Laugh Tale y los misterios que se encuentran en dicha isla. Estoy hablando de la magia. Sí, sé lo que estaréis pensando, pero dejad que os intente convencer. Oda nos ha confirmado la existencia de la magia en el mundo de One Piece muchas veces, y os lo quiero enseñar. Y creo haber descubierto cuál es su importancia en la serie. Empecemos con los argumentos. Primer argumento, la obra de One Piece está basada en el proyecto que tenía Oda de crear un manga sobre piratas y la recopilación de esas ideas que fueron publicadas en la Weekly Shonen Jump llamadas Romance Dawn. Hay 3 versiones de esta historia, pero en la segunda versión es donde podemos contemplar por primera vez la idea que tenía Oda de que la magia estuviera presente en su obra. El antagonista de Luffy en esta versión es un pirata conocido como Spear el Hexágono, que tiene la habilidad de usar la magia, siendo visto incendiando a sus hombres y volando en una escoba, además de que los límites exactos de su poder nunca fueron definidos. En el anime de One Piece, en el capítulo 45 y 46, aparece su cartel de Se Busca, probablemente un guiño que Oda permitió al estudio de animación. Segundo argumento, en el SBS del tomo 86, un lector le pregunta lo siguiente a Oda: por favor, dime el nombre del gran gato negro de los piratas de Hawkins, me gusta que sea relativamente lindo, ¿es un mink? A lo que Oda respondió: ¿negro? ¿Un gato negro? ¿Parece negro? ¿El gato está bien? Este gato es como usted dice, es un mink. Él es un miembro del equipo de los piratas de Hawkins. Su nombre es Fausto y él es como un mago. Pero, ¿qué tipo de magia puede usar? Probablemente utiliza algún tipo de miaugia. Oda bromeó con este asunto, pero dio a entender claramente a la hora de presentar a este personaje que es como un mago. Además, este personaje curiosamente es junto a Lindbergh el único mink no procedente de Zou. Además, su capitán Basil Hawkins, el cual hemos visto usar un tipo de premonición, tiene su apellido basado en un pirata real llamado John Hawkins, al que se le debe sus habilidades de predicción y su apodo de El Mago. Tercer argumento, en Dressrosa durante el Coliseo Corrida se nos presentó otro personaje relacionado con la magia. Su nombre es Mumi y aunque no sabemos mucho sobre él, se nos confirmó que es un mago, aunque no se sabe mucha cosa más sobre sus habilidades, tan solo que fue lo suficientemente fuerte como para participar y que posee una especie de bastón de chamán. Cuarto argumento. Vale, este es el punto donde nos ponemos serios. Durante el time skip, en su debut, conocimos a Jaredes, quien fue tutor de Nami, ayudando a mejorar su arte de clima.
Este personaje nos fue presentado con las prendas típicas de un mago, además de tener una semejanza con la imagen del popular mago Merlín. Como dato curioso, Nami es normalmente comparada con una bruja durante la obra, y en el caso de Jaredas con un mago. Aquí Oda no nos confirmó su naturaleza, pero nos dejó algo mucho más importante, una pista clave. Las habilidades de Nami y sus conocimientos aumentaron mucho, pudiendo implementar diferentes elementos y tecnologías a su Climatact. Durante el time skip tuvo acceso a sus tecnologías climáticas y a conocimientos avanzados, incluyendo la bola del tiempo. Esta forma mejorada del Climatact fue bautizada como Sorcery Climatact, y tras el archipiélago Shabondi le pidió a Usopp que con la ayuda de Franky optimizaran mejoras que Nami no pudo añadir, y para hacer un arma más ligera y compatible con ella. Tras esto, Usopp le dice a Nami: en cuanto a los aparatos de voceria que me diste, he podido incorporarlos todos salvo uno. Se me quedó en la cabeza cuando le llamaste bastón mágico en Shabondi, a lo que Nami le responde: resumiendo, es un bastón mágico, es más fácil de sostener y girar, eres el mejor, Usopp. Pues bien, creo que ese aparato será mostrado en el BAF por la navegante, y algún gigante allí presente desvelará qué es lo que posee Nami y qué relación tiene con ellos, completando y explicando la existencia de la magia en One Piece y su uso. Me gustaría especificar que considero que el tema de la magia tiene una fuerte relación con el clima y que posiblemente, como ha mencionado Nami, tenga también que ver con la química y el sentido de la palabra magia sea más ambiguo que una simple definición, pero que de igual manera este elemento como tal existe y tiene usos prácticos en el mundo de One Piece. Aceptando todo esto, ¿qué harán Luffy y compañía con este nuevo conocimiento? ¿Y qué uso tendrá la magia para ellos? Pues bien, creo que el secreto que guarda el BAF respecto a la magia es que con ella y controlando el clima se puede llegar a una isla misteriosa que fue protegida y oculta por ellos o por algún aliado mucho tiempo atrás, y ese lugar es la ciudad Esmeralda. ¿Y por qué creo que tiene relación con la magia? Porque esta isla está inspirada en el maravilloso Mago de Oz. No voy a entrar en detalles, pero hay teorías que, aunque no lo digan claramente, dan a entender que los Oars, en japonés Oz, tienen relación con esta isla por su similitud en el nombre, y en mi caso explicaría que fuese otro clan de los gigantes quienes ocultaran esta isla para protegerla. Lo que ocultase esta isla del resto del mundo podría ser tanto un hechizo como una ilusión para evitar que cualquiera se pudiera topar con ella de casualidad o que fuese modificada su localización para que tan solo con los conocimientos de la magia y del clima se pueda acceder a ella. Por ejemplo, modificando con elementos de la magia un log pose. Probablemente este elemento esté inspirada en la piedra solar vikinga, y quizás ese objeto que Usopp no pudo implementar al Sorcery Climatact tenga que ver con este uso. Como punto y aparte, creo que aquí puede entrar en juego algo más que poseen los Mugiwaras. Echando la vista atrás, hace unos cuantos capítulos vimos el gorro de paja gigante escondido en Pangea Porim. Bien, pues creo que ese sombrero es exactamente lo que vimos, un sombrero de paja gigante. Considero que ese sombrero pertenecía a uno de los gigantes del Gran Reino, posiblemente con algún tipo de relación con Jaguar y Saúl, como podría ser un antepasado o un antiguo gigante de su mismo clan. Im fue a revisar si ese sombrero coincidía con el de Luffy al haber visto su cartel de Wanted, y creo que el sombrero que actualmente lleva Luffy podría tener algún tipo de función en el BAF respecto a todo lo que hemos comentado. Y por otro lado, ¿qué relación tendría todo esto con Im? Pues aparte del último punto que veremos más adelante, el dios Thoth, en quien ya hemos explicado que está en parte basado Im, era además señor de los conjuros, dominio de sueños, el tiempo y hechizos mágicos, y creo que eso tendría relación con el poder de Im, probablemente resultado de la magia o una fruta del diablo, que incluso puede que estas otorgan esos poderes tan peculiares mediante un elemento relacionado con la magia. ¿Por qué no creer que existe la magia en One Piece si existen unas extrañas frutas que otorgan habilidades sobrenaturales de todo tipo? Volviendo al tema anterior, ¿por qué ocultaron esta isla del resto del mundo? ¿Y por qué los Mugiwaras deberían de ir allí? No creo que fuera casualidad que la única mención que hemos tenido de este lugar hasta el momento se diera a la vez en el mismo discurso de Bellamy en Yaya y fuese mencionado junto a Shandora y el One Piece. Creo que estos tres elementos están conectados de diferentes modos, y gracias a Barba Blanca sabemos que el One Piece existe, al igual que Shandora, la cual los Mugiwaras ya han visitado. No hay motivos para creer que no pase lo mismo con la ciudad Esmeralda.
Como he mencionado al principio de la teoría, el Gran Reino estaba compuesto por diferentes territorios también fuera de su limitación demográfica, y que la ciudad Esmeralda era parte del mismo, al igual que Shandora. Ambas se convirtieron en ciudades legendarias, pero por diferentes motivos. Como hemos explicado, Shandora por ascender al cielo, y la ciudad Esmeralda por desaparecer gracias a la magia. Creo que durante la Gran Guerra, parte de los poneglyphs fueron salvados por miembros del Gran Reino, como por ejemplo el de Shandora, y otros cayeron en manos de la Alianza de los 20 Reinos, como el de Arabasta, independientemente de si lo que se cuenta de ella en esta teoría es cierto o no. ¿Y qué comparten estos dos poneglyphs? Efectivamente, cada uno nombra un arma ancestral y su localización. Por supuesto, siguiendo la comparativa, creo que en la ciudad Esmeralda, miembros del Gran Reino ocultaron uno de los poneglyphs históricos que lograron rescatar, en el cual se revela la identidad y lugar del arma ancestral Urano. Aparte, otros motivos podrían llevar a este acontecimiento en el caso de que el poneglyph que mencionase la existencia de Urano estuviera en otro lugar. El arma ancestral sí podría igualmente estar localizada en la ciudad Esmeralda, aunque creo más en lo primero. También, como dato extra, puede ser que según vimos en un flashback, el poneglyph que visitó Roger y del que no sabemos nada, sea el que mencionó la localización del arma ancestral Urano. Pues bien, ya estamos llegando al final de la teoría. Llegados a este punto, un par de conclusiones que podemos sacar de todo lo contado hasta el momento. Después de toda la información que hemos desmigado, es hora de hablar de lo más importante de todo. ¿Qué es el One Piece? Con la información que hemos reunido queda clara la importancia de las armas ancestrales. Cuando nos las presentaron nos contaron que estas tenían las capacidades de destruir el mundo. Conocemos la identidad de una de estas armas, la princesa Shirahoshi del reino Ryugu en la isla Yojin. Sobre destruir el mundo, Oda mencionó esa particularidad en otro momento, como cuando nos explicaron que el poder de la fruta del diablo de Barba Blanca, debido a su fuerza, podría llegar a destruir el mundo. Pero, ¿qué utilidad tendría? Pues creo que Oda nos la ha estado jugando durante mucho tiempo, habiéndonos dicho la verdad desde un primer momento, pero confundiéndonos a la hora de interpretar esta información. Efectivamente, creo que las armas ancestrales tienen la capacidad de destruir el mundo, pero no de manera completamente literal. Porque claro, Shirahoshi es un arma ancestral, pero no tiene la capacidad de destruir todo el mundo. Y es ahí donde está la clave y donde entra en juego Joy Boy. Sintetizando la información que conocemos, Joy Boy hizo una promesa con los Gyojin la cual finalmente no pudo cumplir, habiendo dejado el barco no allí y disculpándose a través de un poneglyph. Estoy convencido de que este poneglyph fue mandado a construir por Joy Boy cuando visitó Wano, suceso que sabemos que tuvo lugar gracias a Oden. Creo que el objetivo de Joy Boy fue truncado por la alianza de los 20 reinos al atacar el Gran Reino. Tuvo que romper su promesa con la isla Gyojin por la imposibilidad de volver allí, pero dejó un mensaje para ellos en ese poneglyph que les fue entregado, y escondió al menos parte de lo que hoy es el One Piece. Creo que Joy Boy participó en el origen de las armas ancestrales, o al menos tenía conocimiento de ellas, y eso le llevó precisamente a no poder cumplir su promesa de volver y para así poder proteger la isla Gyojin, la cual tiene dos papeles clave en todo esto. Luffy tendrá de su bando las 3 armas ancestrales, y con ello cumplirá el objetivo que Roger nunca pudo conseguir. Lo primero que cabe mencionar es que la Red Line parece ser al menos parcialmente un gran continente artificial, ya que al menos la Reverse Mountain tiene construcciones que claramente no son naturales. Creo firmemente que el objetivo de las armas ancestrales es destruir el mundo, acabando con la separación de este, destruyendo la Red Line y el gobierno mundial, y para ello Luffy provocará la destrucción de la isla Gyojin, cumpliendo con la premonición de Charlie, ya que los Gyojins, liderados por Shirahoshi, participarán en la destrucción de la Red Line y el gobierno mundial desde el mar, estando la isla convenientemente situada debajo de Mariejoa, y por tanto de una importante parte de la Red Line que al ser destruida permitirá que Plutón atraviese por mar ese lugar para alcanzar la tierra sagrada Mariejoa, y que Urano será quien lleve a su destrucción. Creo que este es el plan de las armas ancestrales que Roger no pudo llevar a cabo, suponiendo también que ese no era su sueño ni su objetivo. El principal motivo por el que creo que Roger no pudo llevar a cabo esto es porque él no conoció nunca la existencia de Im, y por tanto no pudo interpretar cuál era el objetivo de todo aquello.
Creo que convenientemente la destrucción de la Red Line permitirá a los piratas poder navegar libremente, acabando con la existencia del Grand Line y del Nuevo Mundo, unificando todos los mares y destruyendo con ello al gobierno mundial, formando un mundo libre en todos sus significados, geográficamente, racialmente, socialmente, etc., dejando el mundo sin divisiones de ningún tipo, de una pieza. Creo que además el One Piece está formado por diferentes cosas, entre ellas información, como la revelación de la existencia y origen de Im o el uso y objetivo de las armas ancestrales, historia sobre el siglo vacío, Joy Boy y la verdadera historia del mundo, oro por su relación ya explicada en esta teoría con Shandora, y esmeraldas por su relación también explicada con la ciudad Esmeralda. Junto a todo ello, creo que habrá algo más, como probablemente los tesoros que Roger dejó allí, con el fin de motivar a una nueva generación a descubrir los secretos del mundo. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Espero que esta teoría os haya enamorado tanto como a mí cuando la leí por primera vez, y que si es el caso le deis un buen me gusta y la compartáis con la mayor cantidad de gente posible. Probablemente varios de vosotros no hayáis llegado a comprenderla por completo, pero tranquilos, es normal. Yo tuve que leer la teoría 2 e incluso 3 veces para entenderla, y eso que yo normalmente suelo tener más conocimiento que el fan promedio de One Piece por la cantidad de tiempo que invierto en la obra, y aunque he intentado aligerarla y aclararla un poco más, extendiendo algunas explicaciones y añadiendo ayudas visuales, aún así sé que para alguien que no lleva metido en el mundo de las teorías generales desde hace años puede resultarle complicado. Por eso os animo a que si os habéis quedado con alguna duda la pongáis en los comentarios, que seguro que otros fans de la obra intentarán ayudaros, al igual que yo y el creador original de la teoría. Hasta la próxima.